Perfecto, me indican que ya está el economista Mauricio Pozo, al que le damos el cordial buenos días. Economista, díganos usted realmente la cantidad de dinero que se prevé recaudar si es que se subiera el IVA del 12 al 15%, es esa cantidad que se ha señalado de un poco más de $1.000 millones en este año, y que si eso es de largo, ¿cuánto representaría anualmente? Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la entrevista. Tal vez empezar indicando que en términos un poco más técnicos, el IVA representa en términos de recaudación la mitad de la tasa en millones de dólares. Vale decir, si la tasa del IVA es del 12%, cada punto significa alrededor de 600 millones de dólares. Eso linealmente sería, si son 3 puntos del aumento, significaría 1.800 millones. Pero esto es para una economía en crecimiento. Para una economía como la que tenemos, lamentablemente, que para este año el Banco Central estima un crecimiento del 0,8%, obviamente la recaudación va a ser menor. Va a ser un poco más de 1.000 millones de dólares producto del estatus en el que estamos. Ese es lo que está previsto y dependerá cómo evolucione los siguientes años. Si eso llegara a ser una decisión permanente, habrá que ver cuánto crece la economía los siguientes años para poder de alguna manera estimar cuál podría ser la recaudación. El IVA completo el año pasado, el 2023, conllevó una recaudación de aproximadamente 6.200 millones de dólares. O sea, es el impuesto de mayor recaudación, más que el impuesto a la renta, que se recaudó como 4.300. Y además del IVA es un impuesto que fiscalmente es muy rentable, porque le da liquidez al fisco todos los meses. No es como el caso del impuesto a la renta, que usted tiene que esperar los meses donde se paga el impuesto a la renta para recaudar. En el IVA todos los meses recibe plata, y además que es un impuesto eh, imposible de evadir. Evadir el IVA es muy difícil. El impuesto a la renta sí se presta para cosas, pero el caso del IVA es muy complicado evadir. Y eso es algo que creo que han considerado las autoridades para una de las alternativas para cubrir, a pesar de que mi posición en esto es que no debería ser una alternativa. Creo que debería ser un paquete integral donde el problema que tenemos de la inseguridad y los recursos que esto demanda no sea solamente aportado por el sector privado, sino también por el Estado y por el gobierno. El gobierno tiene que mostrar su participación y su compromiso a través de otras decisiones que van por el lado del gasto público, donde está, por ejemplo, el asunto de los subsidios de los precios de los derivados de petróleo. Economista Pozo, pero se prevé que en la Asamblea no va a haber los votos para aprobar este proyecto de ley que ha enviado el Ejecutivo elevando el IVA. ¿Qué otras alternativas habría en estos casos? Se habla de impuestos a los ricos, impuestos al patrimonio, se habla de otras alternativas. ¿Usted cree que son viables en estos momentos? Decir, por ejemplo, el tema que usted acaba de mencionar, de que se podría eliminar subsidios, especialmente a los combustibles, es políticamente riesgoso, y más aún cuando se sabe que el actual presidente pretende candidatizarse para el 2025. ¿Hasta qué punto podría ser esa una solución? Bueno, en el caso de la primera parte de su pregunta, en temas impositivos, me parece que lo más directo, lo menos complicado, lo más limpio, llamémoslo así, es el tema del IVA. No creo yo que esto se resuelva con ingresos temporales por decisiones impositivas temporales también. Yo no creo que el tema de la seguridad, a pesar de que le ha ido bien al presidente en las últimas fechas, se va a ser resuelto y no va a pasar nada más hacia adelante. Yo creo que esto va a demandar recursos hacia
el mediano plazo. Por lo tanto, una decisión de buscar recursos, por ejemplo, por el lado impositivo, tiene que ser, según mi opinión, tiene que ser algo permanente, no puede ser temporal, en primer lugar. No creo que una decisión de un impuesto al patrimonio u otra, algunos han hablado del ISD, yo en lo particular estoy en desacuerdo. El ISD ha sido de los peores impuestos que se han instaurado en este país. Eso contraviene los principios de el libre flujo de capitales, que es la esencia de la dolarización. Y además esto se nutre de la salida de capitales. Subir ese impuesto sería como apostarle a que van a seguir saliendo capitales. No, para mí no tiene sentido alguno una decisión de esa naturaleza. El IVA, que no sea como una decisión aislada, repito, sino como un complemento a un programa, creo que es mucho más directo y mucho más rentable inclusive e internacionalmente más justificable, dado que tenemos una tasa que es de las menores de toda la región. Solo los vecinos tienen tasas del 18 y del 19% en el caso del IVA. Entonces, si esto se acompaña de otras decisiones, bien. Ahora, lo que usted menciona es la verdad. O sea, en la parte política no parecería que existe el respaldo para esta iniciativa. Veamos qué pasa. Pero si no existiría el respaldo, yo creo que tendrían que pensar en el lado de los subsidios de los derivados. No es decisión fácil tampoco, pero nunca habrá el momento idóneo ni óptimo para tomar este tipo de acciones. El Economista presidente Pozo, tiene que hacer economista lo que Pozo, el país necesita y no, creo yo, pensar solo en qué le va a beneficiar o no para la elección del año 25. economista Pozo, pero una cosa, usted fue ministro de Finanzas también y ya en esa época también se ha venido hablando del tema de eliminar, por ejemplo, subsidios a los combustibles o de focalizarlos, una serie de expresiones que a la hora de la verdad van a lo mismo. Pero dígame una cosa, ¿por qué es que es tan difícil? ¿Que es técnicamente imposible o políticamente imposible? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, cuando yo estuve presente en el ministerio en el 2003, se hizo un ajuste del 30% el 18 de enero del 2003 y me acuerdo de la fecha, el gobierno se inició el 15 de enero de ese año y el 18 estábamos haciendo un ajuste del 30% en el precio de los derivados, o sea, no es que nunca se hizo alguna intención de ir en esa dirección. Y en el gobierno de Lenín Moreno, donde yo estuve presente al final del periodo, recordará usted, se hacía un ajuste del 5% mensual. Después de ese ajuste pasó al 3% mensual, manteniendo la reforma de que buscaba alcanzar los precios internacionales y después liberar la politización de la fijación de precio y que este fluctúe de acuerdo a lo que pasa en el mercado internacional, como pasa en la mayoría de países, excepto Venezuela y nosotros. Entonces, creo que esto sí se lo ha hecho en el pasado, lamentablemente no ha sido una decisión perseverante a lo largo del tiempo ni a lo largo de los gobiernos. Difícil, es difícil porque esto ha sido, creo yo, un instrumento de lucha política de sectores. El sector indígena es el que más ha estado en contra de estas decisiones, me refiero al tema de los subsidios de los derivados. Y recordará usted, armaron los problemas que armaron, el 19 y el 22, en octubre del año 2019 y en junio del año 2022. Pero con todo el respeto que merece el sector indígena, ellos son el 7% de la población. No creo que ellos deban decidir la política económica del gobierno, ni lo que más le conviene al país. Yo creo que hay formas de reformar el esquema que tenemos y focalizar a los sectores que sí necesitan el apoyo del Estado. Porque este rato lo que tenemos es un subsidio al precio. Los precios no se pueden subsidiar. O sea, hay que subsidiar a las personas, a los sectores, a las actividades productivas, pero no a los precios. Porque cuando usted subsidia un precio, no focaliza nada. Protege a todos, en especial a los que no necesitan el aporte del Estado. Entonces, yo creo que si se puede armar un esquema de reforma donde alcancemos en un plazo no muy largo los valores internacionales de los derivados, etcétera,
y al mismo tiempo le apoyamos a, por ejemplo, las personas que utilizan transporte público, a que no le golpeen la tarifa, o a la pesca artesanal que utiliza diésel, o al transporte de carga que también utiliza diésel, de alguna manera habremos dado un paso importante hacia adelante. Pero eso requiere también una acción política fuerte del gobierno, una gestión en ese sentido, y manejar la presión que siempre va a haber de algunos sectores, como el caso del sector indígena. Continuamos entonces, economista Mauricio Pozo. Dígame una cosa, ¿se ha pensado en algún momento, por ejemplo, en alternativas diferentes? Se habla, hoy por hoy, escuchaba, por ejemplo, a un diputado del correísmo hablar, por ejemplo, del tema de impuesto a los ricos, impuesto al patrimonio nuevamente, impuesto a los que tienen ingresos por más de $1 millón, todas esas cosas. ¿Es positivo aquello? ¿Se debe hacer? ¿Se puede hacer? Se puede hacer, pero dudo que dé una cifra que el país requiere. Recuerde algo, el año 2023 cerró con un déficit de 5.700 millones de dólares. Esto es el 4,8% del PIB. Este es un déficit similar al que teníamos en el periodo prepandemia, el año 19, el año 18. Pero esto demandó en su momento un anuncio del expresidente Moreno de un programa económico para revertir ese déficit. Pero eso fue a inicios de marzo del 2020 y en la segunda quincena de marzo nos cayó el problema del COVID y el confinamiento. Entonces ese programa quedó en cero. Hubo que cambiar el programa por uno alternativo. Pero a lo que voy es que esa situación de déficit eh, es adicional al problema de los atrasos. No es que los atrasos están metidos en el déficit, es aparte, hay que sumarlo, por decirlo en simple. Y los atrasos son superiores a los 4.000 millones de dólares. Atrasos con gobiernos seccionales, atrasos del aporte del Estado a la seguridad social, atrasos con contratistas privados. Y eso hace que el país no pueda resolver toda esta situación con una sola decisión. Yo creo que por esa razón requiere un programa integral, completo, que aborde el tema del ingreso, donde puede estar el asunto impositivo, pero también aborde el tema del gasto, donde ahí tenemos mucha grasa y ahí tenemos mucho espacio, creo yo, a pesar de que se piense que no, donde está metido el tema de los subsidios, donde está metido el tema de una reestructuración de mercado de la deuda, por ejemplo, el tema del no reemplazar la nómina de funcionarios que van renunciando o que vencen contratos ocasionales o personal público que se jubila, etcétera. Hay como tomar algunas acciones que permitan tomar el tema del presupuesto del Estado por el lado del ingreso y por el lado del gasto para que sea técnicamente sustentable y ayude a solventar la situación. Pensar solo en un impuesto a los ricos por aquí, eso no va a cubrir nada. Y vamos a estar sentados después de pocos meses hablando exactamente de lo mismo, de cómo resolver el problema. Esto de la seguridad va a demandar recursos por plazo mucho más largo. Economista, y los contratos que se tienen, por ejemplo, con las telefónicas, y no sé si se tienen contratos también con las que generan Internet, ¿qué posibilidades de recursos le darían al Estado? Hay gente que habla de miles de millones de dólares. ¿Hasta qué punto es cierto? Usted puede recaudar recursos con contribuciones especiales, impuestos directos a ciertos sectores, pero eso es una sola vez. Ese es un shot de recursos que entra al fisco y usted lo que necesita es de algo permanente, no de una sola ocasión. Por lo tanto, a mí me parece que el Estado tiene que sustentarse sobre bases de perdurabilidad, de perseverancia, de continuidad en el tiempo y no en acciones individuales que le den recursos por una sola ocasión o de forma esporádica. El caso de las amnistías es otro ejemplo. Usted con las amnistías recauda producto de la decisión de la amnistía, pero es una sola ocasión, es un shot de liquidez, pero en cambio las demandas de recursos son a lo largo del tiempo. Entonces eso no creo que deba ser la vía por donde camine el gobierno.
Y la evasión tributaria, economista Pozo, se ha dicho de que la evasión tributaria en el país llega a 7.000 y hasta 8.000 millones de dólares y que eso se podría corregir con una acción efectiva del SRI. Es correcto, yo creo que ahí hay mucho por hacer todavía. Creo que sí hemos avanzado en eso. Yo recuerdo cuando no había el SRI, bueno, estamos hablando de 20 años atrás o más, el Dirección General de Rentas, que era un departamento del Ministerio de Finanzas y Crédito Público que se llamaba en esa época, los sistemas de recaudación y las formas como recaudaba fondos eran muy diferentes de las que ahora tiene. Ahora ya al menos la gente le tiene respeto al SRI. En el pasado no ocurría eso. Pero ¿cuánto hay de sectores que no pagan? Sin duda es una cifra todavía muy importante. Yo creo que eso hay que trabajarlo también. Pero así nos vaya bien en el avance de eso, de esa recaudación, eso también va a demandar tiempo. Esto no es inmediato. Y los problemas lamentablemente son para mañana. Entonces yo creo que hay que hacer todo eso, todo lo que estamos conversando. Una reforma de cobrar a los que no pagan, pero al mismo tiempo hay que tomar acción para que nos genere los recursos que el día de hoy se requiere. Y estamos en condiciones de seguir endeudándonos, economista Pozo. Bueno, si el Ecuador utiliza eficientemente la deuda, lo puede hacer. Creo que puede seguir, pero eso demanda un crecimiento económico más acelerado para que el peso de la deuda frente a la producción sea menor. Y en segundo lugar, hay que hacer algunos procesos de renegociación de parte de la deuda también. O sea, en esa medida podemos ir abriendo el espacio para el tema de requerir nuevo endeudamiento. Pero desde el punto de vista público, desde el punto de vista fiscal, en la raíz del problema de por qué necesitamos deuda es porque tenemos un Estado muy grande, un Estado excesivamente obeso. Si no arreglamos la raíz del problema, no vamos a arreglar el síntoma, la manifestación del problema. Entonces ahí hay que arreglar esa obesidad estatal con algunas acciones para requerir menos endeudamiento. Caso contrario, estaremos permanentemente en esta discusión de quién nos presta plata para salir del problema. Y la corrupción, economista Pozo, porque ese es otro tema terrible para el país. Ayer conversábamos, por ejemplo, con la presidenta de la Cámara de la Minería y nos decía, por ejemplo, algo que ya lo habíamos visto en los medios de comunicación, pero que preocupa, que la China, por ejemplo, anuncia que ha comprado, por decir algo, 5 toneladas de oro al Ecuador, pero en el Ecuador solamente han salido 2 y las otras 3, ¿cómo salieron? Eso es corrupción. ¿Cómo combatir esto realmente, economista? Porque hasta el momento yo veo que disparamos en todas las direcciones, pero no en la correcta, porque mire usted ahora con el tema Fito y Pico, ya la gente se olvidó de Metástasis y a lo mejor mañana sale otra cosa y nos olvidamos también de Fico y Pico. Y entonces, este es un país de escándalo en escándalo, pero el tema fundamental que es la corrupción, poco se la combate o casi nada. Sí, ahí tenemos un problema estructural, un problema de antaño. Esto no es nuevo. No es que el problema de corrupción es reciente. Esto lamentablemente es algo que se ha venido acumulando a lo largo de los años y creciendo además a lo largo de los años. Ahí hay muchas acciones, creo yo, que se pueden aplicar. Los gobiernos deben escoger yo diría de la manera más prolija a sus colaboradores. Los gobernantes tienen que saber con quién trabajan. Si usted tiene un equipo que sea un equipo con buenos antecedentes, con buenas intenciones, esa gente va a preocuparse de manejar también equipos que vayan en la misma línea. Va a ser muy difícil evitar que haya alguna pieza dañada en algún ministerio o en alguna entidad pública, pero sí puede ir eliminando eso con equipos que compartan principios morales, éticos, de cuidado de los fondos públicos. Y también hay un problema yo diría lamentablemente, de valores.
Cuando la gente le ve al dinero como una meta, estamos complicados. Los empresarios que han hecho dinero y han puesto el dinero como una consecuencia y no como una meta son los que no son pegados a eso, a pesar de tener recursos. A veces se cree que todos los que tienen recursos son porque no han hecho algo mal, y yo creo que eso no es así. Hay gente muy recta que ha llegado a tener su patrimonio importante en base al trabajo y no en base a ninguna otra cosa. Pero sí, este es un problema no fácil de resolver. Yo creo que hay algunas experiencias internacionales que se pueden aprovechar para seguir puliendo el proceso, pero yo creo que mientras mejor personal, como dije, podamos poner en la cabeza de las instituciones, de los ministerios, mejor nos va a ir. Recuerde que la corrupción es de dos vías, ¿no? Es el tema público, pero también el tema privado, porque el privado que quiere compartir cosas con el público también es parte de la corrupción. Pero hay una cosa, pues, economista Pozo, que no se ve a los nuevos funcionarios indicar, por ejemplo, que en su ministerio han encontrado cosas chuecas, cosas torcidas, cosas podridas y que las están enderezando. No se siente eso. Antes eso era noticia. Por hoy no es ni noticia ni hay información al respecto. Sí, ahí hay una suerte de apatía, diría yo, de la sociedad en muchos de estos temas. Si usted analiza las preocupaciones de los ecuatorianos, la corrupción está bien abajo. Mayor preocupación es la seguridad, el empleo, el costo de la vida, y la corrupción está en una posición bien poco relevante, pongámoslo así. Pero es un problema porque aparte del hecho propio de la violencia, de violentar leyes, normas, es una violencia contra los principios de la sociedad, contra los valores de las personas. Economista, volvamos a un tema que fundamentalmente creo que va a ser la salida del gobierno. Seguir prestando. ¿Hasta qué punto pueden seguir prestando? Porque la Constitución hablaba hasta de un tope en cuanto a la calidad, a la cantidad de préstamos que podía hacer el gobierno. Pero ya lo hemos superado con largueza. ¿Podemos seguir prestando y en qué condiciones? Porque con el famoso riesgo país, seguramente los préstamos serán mucho más onerosos. Hay una relación de la deuda y el PIB que efectivamente está establecida en el Código Monetario y Financiero, que habla de una tasa del 60%. Pero esta relación está atada a lo que se llama la deuda consolidada, que es la deuda que cruza, por ejemplo, obligaciones entre entidades del Estado. Hay, por decirle, no cuenta la deuda del Estado con el Banco Central, porque como es de entidades del Estado, es como plata de un bolsillo al otro. Igual en el caso de la seguridad social, hay paradójicamente, porque la seguridad social en las cuentas públicas consta como una entidad pública, pero los recursos que manejan no son del Estado, son privados, son de la gente, de los contribuyentes. Pero esa deuda también se cruza, entonces eso hace que la deuda consolidada sea mucho menor a la deuda agregada. Si usted le pone con la deuda agregada, ahí sí estamos por encima del techo. Pero si utiliza la deuda consolidada, que es la que se utiliza para esta restricción del techo de deuda, todavía no llegamos. Pero la única manera es como yo le dije, la única forma es generando un manejo fiscal mucho más, yo diría, austero y redimensionando el tamaño del Estado. Cuando yo escucho por decir empresas públicas, yo digo, ¿cómo que empresas públicas? Si el Estado no tiene por qué tener empresas. El Estado no es empresario. El Estado está para darnos seguridad, para darnos justicia, para dar educación adecuada, salud adecuada, pero no para meterse a administrar empresas de telecomunicaciones o compañías de aviación que ya quebró, o para administrar empresas hidroeléctricas, o para vender gasolina. Para eso no está el Estado. Esas son actividades privadas donde el Estado puede regular, porque ese es su rol, obviamente, pero no tiene por qué participar, porque ahí se vuelve juez y parte, cada cual en su andarivel, en su lugar. El Estado, cuando participa como empresario,
termina siendo el árbitro que aparte de arbitrar el partido patea los penales. Eso no tiene sentido. Yo creo que ahí también tenemos que caminar. Esas normas son normas vigentes mucho tiempo y demandan mucha decisión política. Eso hizo el presidente Milei de Argentina. Empezar a recortar todas aquellas actividades donde el Estado no tiene por qué estar. En el Ecuador no hemos avanzado mucho en esa materia. Pero dicen que Milei, por haber hecho estas cosas, está en mal predicamento y algunos hasta vaticinan ya hasta su caída. Acá en el Ecuador se podría hacer sin que lleguemos a esos extremos. Yo creo que sí, yo creo que podemos empezar con algunas acciones y no necesariamente pensar en un proceso de privatización que por ley no hay cómo hacer, pero hay las otras figuras, hay las figuras de concesiones, de alianzas público-privadas, que donde sí podemos avanzar. Porque, ¿qué es lo que pasa con esto? Cuando el Estado se mete en actividades que no le competen, descuida las que sí son su responsabilidad, está distraído en otras cosas, tiene que concentrarse en lo que tiene que concentrarse. Entonces, me parece que ahí no hemos avanzado mucho, pero creo que debemos seguir en una línea de ir regulando esa obesidad estatal que no es nada sana. Yo no es que estoy a favor o en contra de estados chicos, yo estoy a favor de estados con un tamaño adecuado y que brinde servicios de calidad a la gente. Pero en la actual situación eso es imposible porque el Estado, como le digo, está metido en N instituciones que no tienen ningún rol y que ni siquiera se justifica su existencia. Economista, dígame una cosa, ¿hasta qué punto el tema, por ejemplo, de vender cosas que tiene el Estado a la mano y que no lo hace y que se gasta dinerales en cuidarlos y sin embargo de los cuidados se van deteriorando, se van perdiendo? ¿Cuánto dinero hay en bienes que tiene el Estado improductivos y que podrían ser vendidos, rematados, como se lo quiera llamar, y que sin embargo no se lo hace? Solamente en las aduanas se pudren las mercaderías y no se las usa. Incautaron un pocotón de maquinarias a la minería ilegal y ahí se están seguramente, las están deshuesando. Y así por el estilo, hay bienes que han incautado a los narcotraficantes, a cuestiones ilegales, y sin embargo el Estado no hace nada más que gastar plata en cuidarlos, en mantenerlos, pero se van deteriorando y van perdiendo su valor. Bueno, el número no tengo a la mano ni nadie creo que tiene a la mano. Y le voy a decir por qué. Solo en el Seguro Social usted tiene más de 1.000 propiedades a nivel nacional. Quisiera saber cuánto, si están valoradas y cuánto cuesta eso. Los propios municipios tienen terrenos baldíos en las ciudades, que también es un activo ahí que está botado y que no le rinde absolutamente nada. De ahí ni siquiera me meto en el asunto de las instituciones públicas autónomas, donde también tiene ahí una cantidad de activos que no rinden nada. Por eso esto es un trabajo de depuración que va a demandar un plazo, un tiempo, pero hay que hacerlo, porque hay desperdicio de recursos. Yo le podría hasta colegir diciendo, muchas veces los problemas no son de plata. Siempre estamos pensando en que falta plata, que falta plata, que falta plata, cuando hay un problema de manejo de recursos públicos. Terrible y de abuso. Fíjese algo, la misma transferencia que hace el gobierno central a los gobiernos seccionales se registra en la contabilidad pública y en el presupuesto como gasto de inversión, como gasto de capital. Cuando todos sabemos que esa plata mayoritariamente es para el mantenimiento operativo de los GATS, para pago de sueldos, para pago de nómina, para bienes y servicios, y no hay rendición de cuentas. Es decir, no dicen en qué gastan la plata. Y ahí debe haber de todo, de todo. Entonces yo creo que el uso y la calidad del gasto público en general es algo que todavía no hemos avanzado al ritmo que debimos avanzar. Economista, usted mencionaba hace un momento las concesiones.
Y yo me pregunto fundamentalmente qué pasa con las concesiones. En el gobierno del señor Moreno se concesionó, por ejemplo, la vía de Guayaquil a Santa Elena y no ha pasado nada malo. Por el contrario, la vía está totalmente expedita, bien hecha, bien mantenida, con buena señalización y la gente paga sin ningún problema. Sin embargo, esas concesiones no se las puede hacer en otras áreas. ¿Por qué razón? ¿Por qué tienen miedo de hacer las concesiones? Hay impedimentos legales. Usted que estuvo en el Ministerio de Finanzas en esa época debe recordar esta situación. ¿Qué es lo que pasa? Fíjese, hay un problema terrible que tenemos en el Ecuador, que es la tramitología y la burocracia para dar paso a ciertas acciones. Es terrible lo que se demora para cierto tipo de decisiones de gobierno. Tiene que darle el ok la Contraloría, tiene que dar el ok la superintendencia de por acá, tiene que aportar su ok el SEMPLADES o la unidad de planificación, etcétera, lo cual entorpece los procesos, complica cómo avanzar en ciertas decisiones, eh, y lamentablemente eso determina que hayan acciones que no se ejecutan. Vea, le voy a dar un ejemplo ilustrativo y claro. Cuando usted llega a Quito, toma la ruta viva para subir del aeropuerto a la ciudad. La ruta viva no está concesionada. Y fíjese usted cómo está ahora. Es una vía que era una maravilla hace un poco más de 10 años. Y ahora está llena de huecos, de baches, un desastre. ¿Y por qué? Porque no tiene mantenimiento. Cuando usted cobra un valor, un peaje, eso le permite tener vías de calidad, porque eso es parte de la obligación del contratista, darle el mantenimiento a la vialidad en este caso. Entonces, y ahí podemos ejemplificar de mil formas. La Panamericana Norte en la Sierra es una muy buena vía. ¿Por qué? Porque está concesionada y tienen la obligación de mantenerla en condiciones adecuadas. Y en las otras vías donde el responsable es el municipio o el gobierno, lamentablemente están en pésimo estado. Entonces, sí, yo creo que el tema de la tramitología, la burocratización de los procesos, la falta de decisión también política, ha hecho que este tipo de decisiones no avancen. Y yo recuerdo que hay un redondel de Aloha, que es cuando uno sale de Quito para irse a la costa. Pues, tuvimos un redondel en condiciones, pero deplorables, yo recordaré unos 25 años, hasta que se pusieron de acuerdo, creo que era en la prefectura o el municipio, para poderle dar un poco más de decencia a ese redondel. Pero más de 25 años que teníamos que atravesar unos cráteres para poder tomarla bien. Pero bueno, así son ejemplos simplemente para ilustrar los problemas de la burocratización a veces. Este diálogo continúa con nuestro principal, el ingeniero Andrés Mendoza Paladines. Adelante, Andrés. Gracias, mi querido Julio. Está con nosotros también el ingeniero Alfonso Rollero Pareja. Pues vamos a ir con él inmediatamente. Yo quería aprovechar para saludarlo al economista Mauricio Pozo. Estaba en una videoconferencia, como dicen ahora, en un Zoom, y lo estaba escuchando mientras también estaba en el Zoom. Así es que excelente como siempre, las respuestas, preguntas y respuestas con el ex ministro de Economía y Finanzas en 2 ocasiones, ex candidato a la vicepresidencia de la República. Y vamos a ir con las preguntas de Alfonso y luego continúo yo para esta muy interesante entrevista. Alfonso. Muchas gracias, mi querido Andrés. Muy buenos días, Andrés. Buenos días, Julio. Buenos días, economista Pozo. Un gusto saludarlo y un gusto saludar a todos aquellos que nos escuchan y nos miran por las diferentes plataformas de Radio Atalaya. Economista, una consulta. Si no es el incremento del IVA, ¿por dónde es? Mucho del concierto privado, por decir así, o el concierto ciudadano, es decir, el espectro. Dice que no molestaría probablemente el IVA porque la razón de la guerra pues moviliza, por supuesto, las intenciones del buen corazón de los ecuatorianos, porque finalmente somos los que siempre pagamos la cuenta. Si no es el IVA,
¿Qué mira usted, economista, como posibles alternativas? Como le decía, la ciudadanía también habla, y la calle dice, bueno, no me molestaría un impuesto por un año, probablemente un impuesto que sea el 10%, se me ocurre esta fórmula, el 10% del impuesto a la renta ya pagado, las grandes empresas podrían pagarlo, el ciudadano normal tampoco tendría un efecto común, la mayoría del ciudadano no está dentro de ese grupo. ¿Usted cree que se alcanzarían los 1.200 millones que se dicen con cualquier otra estrategia que no sea el IVA? Al problema de la seguridad y los recursos que esto va a demandar, tenemos que añadir el problema puramente económico que Que ya hemos tiene el Ecuador, claro. registrado. ¿Y esto qué significa? Cerca de 10.000 millones de dólares. Casi 6.000 millones de déficit fiscal más 4.000 millones de atrasos. Solo por citar una parte del problema. Es decir, no creo que sea suficiente una sola decisión. Yo creo que van a tener que emprender en un programa mucho más completo e integral, donde se aborde el tema del ingreso, donde estaría lo del IVA, y donde deban incorporarse decisiones por el lado del gasto, donde puede estar, por ejemplo, el asunto que conversamos del subsidio de los derivados. Bueno, Y además, financiamiento fresco en un programa económico que pueda ser vendible, que puede provenir de los propios multilaterales para un plazo de gobierno pequeño, que es de un año un poco más. Entonces yo creo que todo eso, si solamente se adopta una decisión, lo que va a pasar es que habremos resuelto el problema por poquitos meses, y estaremos nuevamente en el mismo problema después de un plazo corto. Y yo creo que las otras decisiones de los aportes, que el impuesto a los ricos, que el patrimonio, que no sé qué, eso puede dar algo de recursos, pero va a ser muy pequeño para la magnitud de las necesidades que tenemos. claro, economista, entendiendo lo que usted dice, el tema no es parchar, el tema es planificar un Ecuador a 20 años, digamos, sabiendo que el estado de guerra es un tema que no lo vamos a poder eludir, digamos, pasado poco tiempo, sino que será un tema de largo aliento. Por supuesto, también tendrá que estar financiado, así como las otras actividades del Estado, porque no se ha paralizado tampoco el funcionamiento del Estado, ni tampoco las necesidades vastas de los ciudadanos, ¿no? Es correcto, yo no creo que este tema, a pesar de que creo que al gobierno le ha ido bien en estas semanas de su acción contra el terrorismo y todos los problemas de la criminalidad, pero no creo que sea un tema que está resuelto ni de lejos va a estar resuelto en plazo corto. Esto va a demandar recursos de manera permanente, un plazo mucho más largo. Y Claro, por sobre esa todo una razón estrategia. creo que buscar acciones que el impuesto de los ricos, que son temas puntuales, esto no va a resolver. Se requiere algo mucho más estructural y permanente para poder contar con más seguridad de dónde vendrían los fondos para esto y para todo el resto que estamos conversando. Le hago una consulta, yo estando de acuerdo con lo que dice economista, debo decirle que yo considero igual, es decir, que una estrategia tiene que ser mucho más allá de una cosa coyuntural, sino es un plan a largo plazo, y eso siento que ha sido el gran dolor que ha tenido el país, la imposibilidad de planificar. Pero haciendo así, ¿usted cree que el incremento del IVA de 3 puntos, si fuese sostenido en el tiempo, si que no tuviera fecha de vencimiento, fuese, digamos, lo idóneo como un plan, digamos, tal vez como el plan madre para el resto de acciones que se tenga que tomar, o cree que eso simplemente es una medida parche y que debería tomarse otro tipo de medidas de mayor tracción? A ver, desde el punto de vista impositivo, el IVA es el impuesto de mayor recaudación. El año pasado se recaudó 6.200 millones por ese concepto, pero obviamente va a recaudarse más si la economía crece más. Ahora tenemos una expectativa de crecimiento del 0,8, el año pasado fue cerca del 1. Obviamente no es lo mismo recaudar cuando una economía crece al 1 que cuando crece al 4 o cuando crece al 5. Eso eventualmente va a dar mejores resultados hacia adelante. En términos internacionales, una de las tasas más bajas de la región. Solo los vecinos tienen IVAs de 18 y 19% respectivamente, es decir, ahí tenemos una diferencia frente a lo que pasa en la región de igual forma. Pero yo no creo que sea un tema individual, es decir, yo creo que tiene que complementarse con acciones en el lado del gasto, porque inclusive no me parece justo que el tema del IVA se le transfiera al sector privado, a los ciudadanos,
y el Estado no demuestre un compromiso para también bajar sus excesos, que los tiene y en demasía. Ahí creo que también tiene que ofrecer una cuota de aporte para el problema que se está teniendo. Y entre las dos, más financiamiento externo fresco, como menciono, con las otras medidas estructurales que se van a demandar, es lo que nos permitiría tener un escenario a mediano plazo más auspicioso. Yo creo que no debemos esperar este año grandes cambios en el sentido de que ni de que la economía vaya a crecer, ni que el empleo vaya a mejorar, no. Pero lo que sí podemos esperar es que se le ponga este tren en rieles. Y con esa acción, creería yo, habremos hecho una importante contribución para mejorar la estabilidad y sobre todo para tener una expectativa de mediano plazo más optimista de la que este momento tenemos. Economista, tengo una última pregunta y con esto pues lo dejo por mi parte. Le tengo una pregunta mezclada. Es decir, existe una cantidad de proyectos que no han sido licitados, en este caso mayoritariamente los sectores petroleros, la joya de la corona, por ejemplo. Es un proyecto que estaba viabilizado específicamente para ser licitado y no ha sido licitado. Eso es, sin duda, una capacidad de inversión al país. Evidentemente, en la situación que está el Ecuador, es muy probable que la atención que reciba este tender no sea pues la que esperamos. ¿Este sería el momento para sacar ese tender? Esa es mi primera pregunta. Y la mezcla es, economista, existe un gran desorden portuario. Vemos varios puertos en el Ecuador, vemos diferentes modalidades de contratación o de concesión, por así decirlo, de un servicio público, y vemos otros que no tienen esa concesión de servicio público, pero aún así lo dan. ¿Por qué este reordenamiento portuario, que es una forma también de, digamos, cobrar lo que el servicio público demanda? ¿Por qué cree usted que este reordenamiento portuario no se ha dado en este tiempo, sabiendo que podrán haber ahí probablemente unos 50 millones de dólares en tasas y el resto de temas variables de ingresos de los puertos? Una mezcla de preguntas, le repito, una con el sector petrolero y los tenders que están dispuestos y estaban listos para poder ser licitados, y la segunda, el enredamiento portuario, que son dos cosas estructurales como todo lo que usted ha mencionado el día de hoy. En el caso, por ejemplo, de la primera parte de su inquietud, el sector petrolero y el sector minero son sectores que demandan dos requisitos, pongámoslo así. El uno que se llama financiamiento, es decir, son los sectores que demandan inversiones importantes, recursos que en el Ecuador no se tienen. Por lo tanto, eso tiene que venir de afuera. Y el segundo, tecnología. Y la tecnología también proviene del exterior. ¿Eso qué significa? Que tenemos que crear las condiciones para que haya mayor presencia y poder estimular de una manera más ágil y más dinámica estas actividades. Pero actualmente con un riesgo país cerca de los 2.000 puntos, es complicado armar un ambiente para que venga y haya interés en procesos de concesiones, de alianzas. Hay que mejorar ese entorno, peor ahora con el problema de la inseguridad que tenemos. Así que creo que hay que caminar en esa dirección. No soy un experto en absoluto en el tema portuario de ninguna manera, pero sí le puedo decir algo. Los problemas de burocratización de decisiones, problemas de tramitología en la esfera pública, problemas de los requisitos cuando hay un asocio entre el sector privado y el sector público, entorpecen los procesos y las acciones. Y esto puede ser parte de lo que usted menciona, de por qué no se ha podido caminar un poco más ágilmente en esta materia. Creo que así como tenemos este ejemplo, creo que hay muchos otros que provienen de la misma raíz. Tenemos una estructura, una burocratización que no nos permite avanzar. Economista Pozo, por sus intervenciones y sus respuestas. Mi querido Andrés, pasamos a usted para darle también paso a nuestro siguiente invitado, pues agradeciéndole siempre su tiempo, mi querido economista. Gracias, gracias, muy, muy gentil. Ahí parece que tuvimos algún inconveniente con la señal, pero no sé si me estás escuchando, Julio y Alfonso, normalmente. Perfectamente. Ah, ya, yo tenía algún problema con el retorno, pero en todo caso, agradecerle también al economista Mauricio Pozo por estar con nosotros y lógicamente desearle un muy buen día y a la vez darle la bienvenida al doctor Alfredo Negrete Valenti, que está ya en la plataforma.
y que es el director del Centro de Estudios Sociopolíticos de la Universidad de Ecotec, ex secretario general de la Administración Pública, también fue ex secretario de Comunicación del Estado y editorialista por mucho tiempo del diario El Universo y del Comercio. Así que vamos a hablar al volver con el doctor Alfredo Negrete. Gracias, Mauricio, que tenga un muy buen día. De fútbol, mire que no le hablé, que el que siempre le habla de fútbol es Alcides. Sí, Alcides es el que siempre le habla del Aucas. Así es. Ok, muchas gracias. Un gusto en verles a todos. Y a Alfredo, que no lo he visto hace mucho tiempo. ¿A quién dijo? A usted que no Dijo- hace mucho tiempo. Sí, somos amigos. Que le manda saludos, dice Alfredo, el economista Mauricio Pozo. Muchísimas gracias. Un abrazo para él y mi permanente amistad y admiración. Gracias. Las 9 de la mañana con 28 minutos, 9 con 28 minutos. Vamos a hacer una breve pausa comercial.